Hola, buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre las aplaxias del habla. Los integrantes son Javiera Urrejola, Javiera Madariaga, Daniela López, estudiante de la carrera de Fonoaudiología de la Universidad de Playa Ancha. Definición. La apraxia del habla es un trastorno adquirido de origen neurológico en el cual existe una afección en el hemisferio izquierdo del cerebro. Se afectan principalmente dos procesos motores básicos, la articulación y la prosodia. Además, se compromete la programación y planificación de los movimientos orofaciales involucrados en el habla. La naturaleza de este trastorno se conoce en tres diferentes perspectivas. La primera perspectiva es una desconexión en la interfase entre el sistema fonológico y motor. La segunda, una alteración en la memoria procedural o en los programas motores aprendidos. Y la tercera, una pérdida de las habilidades motoras finas. Las apraxias del habla, también conocidas como apraxia verbal o apraxia del habla infantil, cuando se diagnostica en los niños, es una incapacidad de reproducir la secuencia motora necesaria con la boca para poder hablar de forma clara e inteligible. Se puede presentar a cualquier edad. Cuando el usuario presenta una apraxia del habla, tiene dificultad para decir lo que quiere de manera correcta y coherente. El cerebro sabe lo que quiere decir, pero no puede planear adecuadamente ni poner en la secuencia correcta los movimientos requeridos para hacer los sonidos del habla. El estudio de esta patología comienza a mitad del siglo XIX y comienzo del siglo XX. El primer caso fue publicado por Jean-Baptiste en 1825, donde describió la atención a un paciente que había perdido la capacidad de hablar y no tenía parálisis en sus órganos fonoarticulatorios, pero era capaz de comprender el lenguaje oral y escrito. Posterior a ello, múltiples autores describieron sintomatología similar, entre los que se encuentra Paul Broca, quien la denominó como afemia en 1861. Sin embargo, para finales del siglo XIX, el neurólogo alemán Hugo Liepmann introdujo el término apraxia del habla, el cual describió como la incapacidad de efectuar actos motores a pesar de la tonicidad y fuerza muscular conservada. Liepmann describió tres tipos de apraxia: la apraxia cinética, la apraxia idiomotora y la ideacional. La apraxia cinética, la cual describió como la pérdida de los componentes cinéticos de los enegramas provocando movimientos burdos. La apraxia idiomotora se describió como la pérdida de la habilidad voluntaria para generar movimientos previamente aprendidos. Y la apraxia ideacional se define como la incapacidad de secuenciar los movimientos producidos. Durante el proceso investigativo de esta patología, Duffy, en un estudio hecho en 2013, encontró más de 23 términos a lo largo de la historia para referirse a la apraxia. Clasificación. Existen dos tipos de apraxias del habla. Primeramente tenemos la apraxia del habla temporal y la apraxia del habla espacial. En la apraxia del habla temporal podemos encontrar el esfuerzo en el usuario, ensayo y error, movimientos articulatorios tentativos e intentos de autocorrección, además de encontrar disprosodia, lo cual significa una alteración del habla por la que se vuelve monótona, sin ritmo y sin melodía, inconsciencia articulatoria sobre repetidas producciones del mismo enunciado, dificultades evidentes para iniciar los enunciados y una disociación automática voluntaria. En la praxia del habla especial podemos encontrar una desintegración fonética, distorsión de sonidos severa y variables, inconsciencia articulatoria sobre repetidas producciones del mismo enunciado, falta de conciencia del defecto, lo cual significa un fenómeno clínico en el que la persona no parece ser consciente de manera realista del propio deterioro neurológico, pero sí es obvio para el profesional o las personas de su entorno. No presentan dificultades para iniciar. En la mayoría de los casos coexiste con afasia severa. La evaluación es la encargada de recopilar los antecedentes bibliográficos, médicos y conductuales. En los datos bibliográficos encontramos la edad del paciente, escolaridad, ocupación, nivel intelectual pre y post, estimaciones de las habilidades comunicativas premorbidas y la existencia de cualquier déficit de habla y o lenguaje antes de la adquisición de la apraxia del habla. En los datos médicos incluye etiología, tiempo de evolución, alteraciones motoras asociadas, alteraciones previas del sistema nervioso central y o periférico, localización del tamaño de la lesión diagnosticada por el neurólogo, otros diagnósticos médicos y medicamentos que consume el paciente. En los datos conductuales se extraen de las observaciones informal
y de la administración de pruebas y o protocolos del habla y lenguaje. Además, debemos evaluar los siguientes aspectos: motricidad bucofacial, evaluación en los pares craneales, deglución, discurso, prolongación de vocales, movimientos alternantes y secuenciales, repetición de palabras y frases, habla automático y lectura oral. A partir del diagnóstico podemos determinar la severidad del cuadro, establecer un pronóstico y sugerir un tratamiento si el paciente es candidato para este. Además, es fundamental tener un diagnóstico diferencial para poder distinguir la apraxia del habla de la afasia, disartria y apraxia oral en el cual debemos evaluar el habla discursiva, repetición, movimientos orales, habla automática, prolongación de una vocal y lectura oral. Muchas gracias.